al departamento del Meta, el doctor Octavio Augusto Tejero Duque, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El señor magistrado nos hablará sobre la congestión judicial y eventuales soluciones. Doctor Tejero, bienvenido. Buenas tardes. Antes de iniciar, un caluroso saludo al Colegio de Abogados Gran Colombianos que nos hace esta invitación, a la señora decana que se encuentra aquí con nosotros, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, a todos los que han hecho posible este evento. Eventos como este son los que le sirven al país para que vaya pensando sobre cada uno de los tópicos que tienen que ver con la justicia y por ahí derecho con el desarrollo económico y social del país, porque lo uno va unido con lo otro necesariamente. Un tema que es necesario afrontar cada vez que se habla de reformas a la justicia es qué requiere el país y qué requieren los ciudadanos con relación a la justicia. El país y los ciudadanos requieren, por ejemplo, que se renueve la forma de elección de las cúspides de la justicia. Al ciudadano del común le sirve y le es provechoso que se cambie la forma de elección o de nombramiento de los magistrados de altas cortes. Eso, como reforma a la justicia, le sirve y le hace o le genera al ciudadano una pronta, cumplida y eficaz justicia. Esa es una pregunta que uno se hace cada vez que se piensa en reformas a la justicia y que, con independencia de lo que cada uno piense, va a quedar por hoy en el aire para que cada uno tenga la oportunidad de reflexionar. No vamos a darle nosotros hoy una respuesta a ese tema, entre otras razones porque tendría muchas vicisitudes y seguramente más de una discusión. Sin embargo, dejando de lado ese debate, que puede ser de suyo importantísimo, hay que mirar otras perspectivas. El ciudadano que tiene un pleito de 200.000 pesos porque su vecino se los sacó prestados y no le pagó y no le quiere pagar, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? El ciudadano que compró o que vendió un pequeño lote de ganado, producto de su esfuerzo durante 3 o 4 o 5 años, y que ahora no se lo quieren pagar, ¿qué quiere? El ciudadano que tomó un vehículo como medio de transporte con su familia, ocurrió un accidente y sufrió unas lesiones, ¿qué quiere ese ciudadano? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que le pide al país ese ciudadano? Lo que tiene de común todo esto es que ninguno de ellos está pensando en si se reforma o no las cúpulas de la justicia o de cualquiera de los poderes del país. Lo que él está pensando es, ¿y a mí quién me indemniza? ¿Y a mí quién me paga? ¿Y a mí quién me responde? ¿Y cuál es el juez que a mí me va a decir la jurisdicción? La jurisdicción, ¿quién me va a decir quién tiene la razón aquí? Ese es el tema, creo yo, que por lo menos hoy tenemos que mirar, porque hemos querido hablar un rato sobre congestión y descongestión judicial. Y la congestión judicial que existe, y no solo en Colombia y no solo en América Latina, que es un problema central en la mayoría de los países del mundo, la congestión judicial tiene muchísimas causas, muchísimas consecuencias y seguramente muchísimos remedios. Pero
para hablar de algunas de las consecuencias a nivel macro. No hablemos por ahora del ciudadano del común, sino hablemos de las consecuencias a nivel macro que afectan al ciudadano del común. Un país que tiene congestión judicial, y insisto que muchísimas la tienen, es un país relegado económicamente. Los países económicamente importantes no voltean su mirada hacia un país donde no hay una administración de justicia eficaz. Y no lo pueden mirar porque simplemente el intercambio comercial no tendría las mismas posibilidades de efectividad y de seriedad. Y eso ya determina un conjunto de consecuencias que van en detrimento del ciudadano común en un país donde entonces los ingresos per cápita del país van a reducirse por efecto de una inadecuada administración de justicia. De manera que el problema de la administración de justicia va más allá de pensar en dos o tres cositas básicas y llega tan lejos que viene a afectar la situación económica del conglomerado general del país, de la sociedad. Pero naturalmente no solo afecta la situación económica, ese es uno de las consecuencias, pero la situación económica no es la única. Piensen todos en el problema de las situaciones familiares, hablando del derecho de familia, la afectación a la familia cuando una familia tiene que durar varios años esperando una decisión judicial y cuando ella llega, ya el padre dejó de ser padre de menores de edad y ahora son mayores y por tanto la decisión que se toma ya no tiene ninguna efectividad. Solo estoy poniendo ejemplos para entrar en un tema un poquito teórico más adelante. De manera que las consecuencias de una inadecuada administración de justicia vienen a generarse en el plano de lo económico, en el plano de lo comercial, en el plano de lo familiar, en el plano de lo social. Una sociedad que no resuelve sus litigios es una sociedad en permanente zozobra. Todo aquel que tiene un litigio a largo plazo se mantiene en la angustia y en la incertidumbre. Y eso inclusive hasta afecta el sistema de seguridad social. Pero no entremos tampoco en esas profundidades, simplemente que hay afectación general. Es decir, un problema de administración de justicia viene a afectar las circunstancias económicas, sociales, familiares, comerciales y de toda índole de una sociedad. Todo esto para poner en evidencia que una de las políticas centrales que debería tener cualquier Estado democrático debería ser, primero que cualquier otra política, una política de administración de justicia seria, respetuosa y respetada. Solo de esa manera podríamos garantizar cierto grado de estabilidad de la sociedad y de desarrollo económico y social y de cierto grado de paz, que en últimas es lo que estamos buscando todos, paz y tranquilidad, en fin. De manera que el problema de la congestión va más allá del simple hablar de la congestión. Cuando cualquiera de nosotros haya tenido un pleito que se haya demorado 5 o 10 años, habrá sentido el rigor de una indebida administración de justicia. El problema es, y se debe esa indebida administración de justicia a la misma administración como tal. Esto es, ¿son los jueces los responsables de ese tema o hay alguna otra institución o alguna otra entidad estatal que tenga que ver con la inadecuada administración de justicia? Y uno no puede esconder que eventualmente, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, puede haber jueces que de alguna manera no administren la justicia adecuadamente. Eso es una posibilidad. En Colombia no es ese un elemento determinante de la congestión judicial. Que seguramente existirá, eso no se puede negar, porque de todos modos, de todo hay en todas partes. Pero en la administración de justicia, por lo menos de Colombia, que es la que conocemos,
Ese es un elemento menor en los temas de congestión judicial. ¿Cuáles son los elementos que podrían tenerse en cuenta como elementos superiores causantes de una indebida administración, es decir, de una no pronta y cumplida administración de justicia? Dicho en otras palabras, ¿cuáles son los elementos que determinan congestión judicial? Y seguramente son muchísimos y el tiempo no nos da para que hablemos de todos, pero toquemos algunos para sensibilizar sobre algunos de los elementos que es necesario tener presentes. Toquemos algunos. La ineficacia de la administración judicial es directamente proporcional a la ineficacia en la función de otros organismos del Estado. Dicho de otra manera, si la administración de justicia no funciona adecuadamente, es también porque otros organismos del Estado no funcionan como deben serlo. Y aquí permítanme poner un ejemplo elemental, sencillísimo, que es el ejemplo de la acción de tutela. Uno creería, y yo creo, que uno de los grandes avances que trajo la Constitución de 1991 fue la acción de tutela. Porque le trajo al ciudadano un desahogo, le permitió al ciudadano decirle a alguien y pedirle a alguien que le resuelva su problema y que se lo resuelva pronto. Pero, ¿cuál era el problema que tenía el ciudadano? ¿Cuál es el problema que tiene el ciudadano? Y voy a dar solo ejemplos, no voy a profundizar en todo, únicamente unos ejemplos para ir sensibilizando el tema. Si el sistema de seguridad social en salud no funciona, todo ese aglutinamiento de problemas del sistema de salud va a parar a la rama judicial por vía de la acción de tutela. Dicho de otra manera, si nuestro sistema de salud fuera un sistema eficiente, eficaz y efectivo, la acción de tutela en asuntos de salud no llegaría a los estrados judiciales. Pero la tristeza del ciudadano que no ve atendido su problema de salud solo puede ser desahogada a través de una acción de tutela ante el juez. Y damas y caballeros, el juez no puede dar la medicina. El juez lo más que puede hacer es emitir una orden para que un médico, un hospital, una IPS, una EPS, alguien le brinde atención, la que necesita el ciudadano. Pero si ese sistema no funciona adecuadamente, pues toda esa tristeza, toda esa angustia y todo ese dolor de la falta de atención en salud va a llegar a los estrados judiciales. Y como los estrados judiciales van a librar las órdenes, que en últimas tampoco se van a poder cumplir porque es inmensa la cantidad, entonces todo ese dolor se va a transmutar contra la administración de justicia como si ella tuviera culpa en lo que nada le corresponde. Y estoy solo poniendo un ejemplo, el de la salud. Si a la seguridad social en salud le sumamos la seguridad social en pensiones, tenemos otro inconveniente serio. Todo aquel ciudadano que ha trabajado durante toda su vida y eventualmente ha cotizado y de repente hace peticiones ante el sistema y el sistema no le responde como debe, ese ciudadano sale corriendo al juzgado a tratar de encontrar en el juzgado la solución al problema que el Estado no le quiso resolver. Y ese ciudadano va a encontrar algún tipo de solución en el juzgado, solo que los juzgados no son los encargados de conferir pensiones. Y entonces viene otra vez el problema de la congestión judicial, porque librada la orden, luego viene el incidente de desacato, porque ya no se cumplió y porque, en fin. Pero no solo ese, el sistema de protección a desplazados de la violencia. Como ese sistema no ha sido completamente efectivo, todo el dolor de los desplazados del país se convierte en acciones de tutela que van a los juzgados
en busca de una protección que los juzgados no pueden conceder, porque no tienen cómo hacerlo, más allá de librar una orden para que alguien brinde la protección. Pero si el patrimonio del Estado que está dispuesto para esa solución no es el suficiente, como seguramente no lo será, el ciudadano, a pesar de la acción de tutela, seguirá sufriendo el dolor de la que para él es ineficiencia de administración de justicia, que todos sabemos en este momento ya que no es ineficiencia de la justicia, sino ineficiencia del Estado en el cumplimiento de las funciones que le corresponden y que no son necesariamente las judiciales. ¿Qué decir de los problemas de educación? Cada vez que un ciudadano tiene un problema por educación, tiene que llegar a la acción de tutela. Y cada vez que un ciudadano tiene problemas por los servicios públicos domiciliarios o los no domiciliarios, tiene que llegar a la acción de tutela. Doctoras y doctores, señoras y señores, y una enorme cantidad de procesos judiciales son las acciones de tutela. En una estadística del año pasado componían el 28% de los procesos que llegan a la Administración de Justicia, que llegaron a la Administración de Justicia el año pasado. Con un inconveniente, que la acción de tutela es prioritaria y entonces se resuelve con lesión a los otros procesos que no tienen la misma prioridad. Y entonces se nos van quedando acumulados históricamente procesos judiciales de los otros, de los que no son tutela, porque hay que resolver la tutela por encima. Lo cual no está mal, insisto, no está mal que los jueces tengan que resolver la acción de tutela, pues para eso se hicieron, y la acción de tutela es quizás la mejor de las herramientas que inventó el constituyente del 91 para la defensa de los ciudadanos, pero estamos encontrándonos con ese inconveniente. Algunos otros problemas nos causan para generar congestión judicial, por ejemplo, el incumplimiento de las entidades administrativas frente a los precedentes judiciales de carácter administrativo. Aquí hablamos básicamente, no únicamente, pero básicamente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado emite una decisión en un caso concreto y dice esto es así, así, así. Lo que tiene que hacer esa entidad administrativa estatal es resolver de aquí en adelante a todos los ciudadanos el problema de la forma como lo dijo el Consejo de Estado. Sin embargo, ese ente estatal no lo hace y permite que lo demanden para que llegue al al Tribunal Administrativo y eventualmente al Consejo de Estado, sea como sea el caso, según el grado de competencia, y entonces será el Consejo de Estado o el Tribunal, o en fin, la jurisdicción administrativa, la que tenga que desgastarse enormemente para después de 10 o 15 años decirle a esa entidad estatal, oiga, desde hace 15 años usted ha debido pagar esto. ¿Y eso cuánto le cuesta al Estado? Y ese dinero que le costó no podría haberse invertido en una infraestructura de administración de justicia suficiente y capaz para que los ciudadanos pudieran recibir justicia pronta y cumplida. De otro lado, estoy reseñando algunos puntos nada más, ya lo dije desde el principio, no voy a hacer un estudio profundo de todas las causas que pudieran causar congestión judicial, esa no es la idea y no podríamos, pero sí mencionar algunos puntos. Hay un tercer elemento que entra en juego y es una inmensa cultura litigiosa que existe en nuestros países latinoamericanos. No son los únicos, pero estamos hablando de los nuestros. Una inmensa cultura de litigiosidad. Lastimosamente, a nosotros nos gusta litigar y litigar y litigar, y en muchísimos casos no nos interesa mucho si el litigio nos produce o no nos produce desde el punto de vista económico, sino que nos interesan otros elementos, en algunos casos en familia se ve con alguna regularidad, aunque no siempre ni todo el mundo, pero se ve con alguna frecuencia, que alguien litiga únicamente por ver cómo le hace daño al otro, sin importar el verdadero resultado de justicia y de equidad. Pero eso sucede en muchos ámbitos. Pero el tema no se queda reducido a quien litiga por hacer daño, el tema se amplía un poco más
para hablar de una cultura de litigiosidad que tenemos todos. Nos encanta el litigio, el pleito. Lo primero en lo que pensamos cuando tenemos algún inconveniente es el pleito. Los abogados. Y eso naturalmente nos conduce por un camino a un despeñadero, porque la administración de justicia seguramente no va a ser capaz de asimilar todos esos eventos y de resolverlos adecuada y oportunamente. Luego, hay un tema cultural en que deberíamos lograr enfatizar que el ciudadano vaya primero a todos los modos alternativos de administración de justicia o de resolución de conflictos antes de acudir al proceso judicial. Eso existe en Colombia, lo que no existe es la cultura de tal. Es decir, legalmente, institucionalmente, sí tenemos mecanismos alternativos de resolución de litigios. El problema es que culturalmente no los tenemos. Nuestra cultura no nos lleva a pensar de manera inmediata cuando tenemos un conflicto a esos mecanismos, sino que vamos derecho al proceso judicial, que es el más desgastante, el más tortuoso y el más costoso en todos los sentidos. Todo esto nos lleva a mirar que hay una ausencia de capacitación en la gente, en el ciudadano del común y obviamente en los abogados que ejercen el litigio. Hay una ausencia de capacitación que alguien tiene que asumir. No es bueno que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, haya entrado a regir el Código General del Proceso y la capacitación de los abogados haya sido estrictamente particular, que ellos hayan tenido que acudir a sus clases, a sus especializaciones, a cursos libres para adquirir el conocimiento del contenido de un código que debería haber sido política pública estatal y que ha debido ser materia de capacitación por parte del mismo Estado, porque la escuela judicial, si bien hace su trabajo lo mejor que puede frente a los jueces, genera un desbalance entre jueces y abogados. Unos jueces relativamente formados en la escuela judicial sobre todos estos mecanismos, pero unos abogados que no están a la par y que por tanto no entienden la conducta de su juez. Y no la pueden entender porque no han sido capacitados para entenderla. Pero ellos, insisto, ellos no tienen la culpa. Alguien es responsable de eso y es simplemente un Estado que no genera unas políticas públicas de culturización para llegar a puntos como esos. Imaginemos solo a modo de ejemplo el tema de la oralidad. La oralidad ha venido imponiéndose en Colombia como un mecanismo de eficiencia en la justicia y en eso tiene toda la razón. Pero la oralidad no es el único mecanismo, tiene que haber otros complementos. Uno no puede pensar que un solo remedio es capaz de arreglarle todos los males de un cuerpo. Si el cuerpo tiene 5, 7 o 10 males, hay que atacarlos todos para poder generar un cuerpo sano. De esa manera, es necesario que ataquemos el problema de la congestión judicial desde muchos puntos, porque son muchos los puntos donde están los eventuales problemas que la causan. De otro lado, y esto lo que voy a decir tiene estadísticas, quizás no las recuerdo aquí todas, si tengo algunos datos. Miren ustedes este inconveniente. Colombia ha crecido desde el año 93 hasta el año 2018, y estoy mirando unas estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura en el informe que presentó ahorita en abril de 2019, y les cuento. En 1993 había un número de jueces, 3.800 y pico jueces. En el 2018 hay 5.000 tantos jueces. Es decir, hay un incremento del 38% en la capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda de justicia. Solo que, aunque se incrementó el 38% desde el año 93 hasta el año 2018, se incrementó en un 38% la capacidad de respuesta, la demanda se aumentó
en un 264%. La demanda de justicia aumentó en un 264%, mientras la capacidad de respuesta del Estado en justicia solamente aumentó un 38%. Miren ustedes el desequilibrio. Si la respuesta estatal aumentó en 38%, pero la demanda del ciudadano aumentó en 264%, estamos en desequilibrio como en un 230% más o menos. De esa manera podremos tener justicia pronta, cumplida y eficaz, si el número de jueces no equivale ni siquiera a un 20 o 30% del crecimiento de la población y del crecimiento de la litigiosidad del país. Son temas que hay que reexaminar con mucho cuidado. Aparte de eso, tenemos otro inconveniente serio. En la administración de justicia no hay una suficiencia en las herramientas tecnológicas para el manejo de la función. No hay suficiencia en las herramientas tecnológicas. Si uno da unos pasos por todo el país, no encuentra el número de audiencias, el número de salas de audiencias necesarias, ni encuentra el número de jueces necesarios, ni encuentra el número de computadores necesarios, ni encuentra las plataformas digitales que serían necesarias para armar expedientes electrónicos y todo lo demás de las nuevas tecnologías. Si estamos tan atrasados en eso, nuestra respuesta ante el ciudadano común naturalmente será una respuesta retrasada. En conclusión, y solo por hablar de algunas de las situaciones, uno de los problemas centrales está en la ausencia presupuestal para una rama judicial que debería ser tenida como política pública central del país. Y mientras esa posibilidad presupuestal sea como ha venido siendo hasta ahora, mínima y decreciente, porque no solo es mínima, sino decreciente, esto es, cada año es menor. Mientras ella sea así, nuestra capacidad de respuesta naturalmente ante el ciudadano tendrá que ser cada vez menor por obvias razones. Yo no quiero decir aquí que todos los jueces son excelentes y santos, porque como en la vida estamos, de todo hay. Pero lo que sí debo decir es que hay una gran mayoría de jueces, magistrados y empleados de la rama judicial que están dedicados a trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche todos los días, incluidos muchas veces los sábados, y sin embargo la capacidad de respuesta no es suficiente porque naturalmente ellos no son suficientes. Y sus aparatos, sus herramientas no son suficientes. Y la demanda del ciudadano sí es enorme, de acuerdo con todo lo que hemos venido diciendo durante todo el día. Recordemos que dijimos hace un rato que la demanda de justicia depende muchísimas veces de la ineficiencia del Estado en otros ámbitos del mismo Estado. De esa manera, uno de los elementos que deberíamos tener presente es el tema presupuestal, pero no es el único. El otro es un tema cultural. Hay que generar también políticas públicas que nos permitan enviar a los mecanismos alternativos de resolución de litigios, y naturalmente habrá que mirar muchos otros elementos. Muy buenos pasos se han dado. El de la oralidad es un paso excelente, pero el de la oralidad no arregla el problema de justicia pronta, porque la oralidad no es un sistema de descongestión judicial. La oralidad no está hecha para descongestionar. La oralidad es un mejor método para eficiencia, eficacia, efectividad y certeza de justicia, pero no es necesariamente un mecanismo de más despacho de causas judiciales, simplemente porque la oralidad requiere que el juez esté frente al ciudadano resolviéndole cara a cara sus problemas. Y cuando eso sucede, pues necesitamos más jueces para que puedan enfrentar el reto enorme que esto significa. El tema de la oralidad es un tema hermosísimo y grandioso, respetuosísimo de los derechos de los ciudadanos. Es un tema importantísimo, es un método grande, grandioso. El ciudadano
desde su silla ve a su juez, le habla a su juez y ese juez le escucha y él escucha a su juez. Eso no tiene comparación. Esa posibilidad de transparencia, de interlocución es enorme, grande y satisfactoria. El inconveniente, ya dijimos, es que si queremos que nuestros jueces le dicten sus sentencias al ciudadano de frente, en la cara, como debe ser, pues necesitamos bastantes jueces para poder atender la función adecuada, pronta y eficazmente. Uno pudiera profundizar, como les digo, en muchos otros elementos del tema congestión judicial para hablar de otras causas que hay y para hablar, por tanto, de otras consecuencias y para hablar, por tanto, de otros remedios. Pero desde hace un rato me están mirando desde atrás y me están diciendo, el tiempo se le agotó, entonces por hoy está bien y dejamos la puerta abierta para nuevas discusiones. A todos, muchas gracias.